Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 206. Capítulo 206. Fuerza abrumadora. Por fin, Sasori se reveló. Se quitó la capa, dejando al descubierto el cuerpo que ya había transformado en una marioneta. Este tipo, incluso se convirtió en una marioneta. Gai se aferró a la barandilla con los ojos abiertos, incrédulo. Cuanto más se hace algo así, más defectos aparecen, dijo Kakashi, con los brazos cruzados y la mirada cargada de inquietud. En misiones anteriores, había recopilado información sobre Sasori. Tras traicionar a la aldea, Sasori se unió a Katsuki, asesinó al tercer Kazekage y lo convirtió en una marioneta. Pero Kakashi nunca imaginó que llevaría su obsesión a este extremo, convirtiendo también su propio cuerpo en una marioneta. Lo que parecía poder no era más que cavar su propia tumba. Shikamaru, oculto entre las sombras de la arena, llegó a la misma conclusión de un vistazo. Esta forma de ganar fuerza, es solo un camino a la destrucción. ¿Por qué dices eso? Choji entrecerró los ojos, luchando por mantenerlos abiertos. Sasori se abalanzó sobre Gaara, un brazo se alargó en innumerables brazos de marioneta que se dispararon hacia adelante como garras. Gaara lo evadió con facilidad, desapareciendo en un instante para aparecer detrás de Sasori, desatando una ola de arena aún más devastadora. Shukaku era una bestia con cola nacida de la liberación del viento y el imán, y con Gaara en plena sintonía con él, esos poderes fluían ahora con una fuerza aterradora. Era como ver a un guerrero completamente equipado enfrentarse a alguien con solo restos. Abrumador en fuerza, daño y chakra, tanto que incluso los espectadores inexpertos podían percibir la aplastante diferencia. El brazo de Sasori quedó destrozado instantáneamente en fragmentos. Aunque no sentía dolor, perder una extremidad no significaba nada. Con un sello, simplemente invocó un nuevo brazo para reemplazarla. Si rompes una pieza, simplemente la cambia. Si destruyes una, la reconstruye. Pero sea como sea, debe haber un núcleo, un punto débil, murmuró Shikamaru, con los ojos entrecerrados, pensativo. Naruto y Choji se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras tarareaban sus pensamientos. En mí. Después de pensarlo mucho, ambos se giraron hacia Shikamaru y preguntaron al unísono. Entonces, ¿dónde está su punto débil? ¿Su trasero? Adivinó Naruto con total seriedad, recordando la vez que Kakashi-sensei lo había humillado con los infames 1000 años de muerte. Ese solo recuerdo lo convenció de que realmente podría ser la técnica más poderosa del pueblo. Incluso Shikamaru hizo una mueca al recordar la misma escena y el amargo dolor que le siguió. Pero rápidamente recuperó la compostura. No sé exactamente dónde lo colocó, pero en algún lugar de su cuerpo debe haber un núcleo. Ahí es donde fluye su chakra, la fuente que le permite controlarse. Por muy fuerte que se vuelva, sigue siendo un titiritero. Y los titiriteros siempre tienen hilos de chakra. Por mucho que use trucos, no puede escapar de esa debilidad. Entonces digámosle a Gaara. Sugirió Naruto. No hace falta, respondió Shikamaru con calma. Gaara ya se ha dado cuenta. Justo cuando hablaba, la arena de hierro de Gaara arremetió contra él, formando una afilada punta triangular dirigida al pecho de Sasori. Allí, incrustado como un cilindro de bambú, yacía su verdadero núcleo. Su corazón, su fuente de chakra. Cómo había logrado sobrevivir como marioneta era un misterio, pero esa era su única debilidad. Pero justo cuando la púa estaba a punto de atravesarlo, una marioneta femenina salió volando, interceptando el golpe y protegiendo a Sasori en el último momento. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 207. El despertar de Sasuke, parte 1. La marioneta que bloqueó el ataque de Gaara no era otra que la marioneta madre de Sasori, una de las primeras que había creado en su infancia. Su cuerpo fue atravesado, y sus engranajes chirriaron antes de romperse en fragmentos dispersos. Todos creían que había protegido a Sasori del golpe fatal. Pero lo que no esperaban era que, al mismo tiempo, un fragmento de arena de hierro afilada se deslizara y le atravesara el corazón por detrás. Los ojos de Sasori se abrieron de par en par, incrédulo. En realidad, antes de que pudiera terminar la frase, su cuerpo cayó de rodillas ante Gaara, inmóvil. Su mirada se dirigió lentamente hacia las marionetas de su madre y su padre. Ahora, se había convertido en uno de ellos. Una marioneta. Sin embargo, mientras la muerte se acercaba, no había odio en sus ojos. Con una voz muy débil, susurró. Por fin, puedo volver a verte, padre, madre. La mirada de Gaara se suavizó levemente.
Podía percibir la diferencia en la forma en que Sasori miraba a esas dos marionetas. Sus últimas palabras resonaron con claridad en los oídos de Gaara. Como él mismo, Sasori era un niño de tristeza. La pérdida de sus padres lo había llevado a obsesionarse con los títeres. Esa pasión lo había mantenido vivo, pero también lo había llevado por un camino muy alejado de la gente común. Quizás convertirse en títere había sido su forma de intentar permanecer al lado de sus padres. El mayor arrepentimiento de su vida. Esa frase final, por fin nos encontramos, cargaba con el peso de la inevitabilidad. Era como si Sasori hubiera sabido desde hacía tiempo que este sería su fin. Kakashi, quien entendía a Sasori mejor que la mayoría, no pudo evitar suspirar. Había compasión en su mirada, aunque solo fuera por un instante. Pensar que Sasori de Akatsuki fue derrotado tan rápido. La noticia de la muerte de Sasori llegó a Kaede poco después. Todo estaba dentro de sus expectativas. En el flujo original de la historia del mundo shinobi, las opiniones habían variado. Algunos decían que la fuerza de Sasori era igual a la de Gaara, otros que era más fuerte. Pero la presencia de Kaede ya había cambiado todos los destinos que les aguardaban. El examen continuó. Gaara ahora tenía una de las cartas de autorización. Con Sasori muerto y la batalla concluida, el campo de batalla cambió de inmediato. En ese momento, solo Gaara poseía una tarjeta de autorización. Se desconocía quiénes poseían las otras 9. Los genin más débiles cayeron rápidamente en las emboscadas de los equipos organizados, perdiendo la capacidad de seguir luchando. Desafortunadamente, Tenten, Hinata y Sakura estuvieron entre los eliminados. Tras varias escaramuzas y retiradas, aparecieron 5 cartas de liberación. Naruto y Gaara consiguieron una cada uno. Shikamaru, Choji e Ino consiguieron otra gracias a un impecable trabajo en equipo. Neji y Lee lograron tomar uno, mientras que Shino y Kiba se quedaron con las manos vacías. El resto estaba retenido por genin de otras aldeas, cuya fuerza era incierta. Por ahora, nadie se atrevió a actuar. Todos esperaban, observaban. Los genin de Kamigakure se reunieron y escucharon la estrategia de Shikamaru. Ahora tenemos 2 opciones, explicó Shikamaru. Primero, la defensa. Mientras protejamos las cartas que ya tenemos, y sobre todo a quienes aún no las han revelado, podemos garantizar que al menos algunos avancen. Es un plan seguro y fiable. ¿Y el segundo? Preguntó Naruto. La segunda opción es atacar. Atacamos primero. Los 4 de Kusagakure deberían tener al menos 3 cartas entre ellos. Si atacamos, significará acabar con todos los que están fuera de nosotros, añadió Shino con calma. Las opciones estaban claras ante ellos. Jugar a lo seguro o arriesgarlo todo en un ataque frontal. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 208. El despertar de Sasuke, parte 2. ¿No suena emocionante? El rostro de Kiba se iluminó de entusiasmo, mientras Akamaru ladraba con fuerza a su lado. Piénsalo, explicó Shikamaru con calma. Naruto, Gaara, Neji, Lee, Kiba, Shino, además de Choji, Ino y yo. Somos 8. Juntos, podemos llevarnos la mayoría de las cartas de despeje en el campo. Hagámoslo entonces. Kiba apretó los puños, listo para atacar en cualquier momento. ¿Un ataque sorpresa? Naruto miró a su alrededor, rascándose la cabeza. Espera, ¿dónde está Sasuke? ¿HM? Shikamaru frunció el ceño, confundido. Sasuke. Estaba con nosotros, ¿verdad? ¿A dónde se fue? Gruñó Naruto, mirando a su alrededor como si esperara que apareciera en cualquier momento. Lo cierto era que Sasuke se había marchado en silencio en cuanto Gaara empezó su pelea con Sasori. Naruto estaba tan concentrado en Gaara que no se dio cuenta de que su compañero se había escabullido. Solo ahora lo comprendió. Ino parecía confundida. ¿Qué, Sasuke? Solo te vimos a ti, Naruto. Naruto frunció el ceño. ¿No me digas que lo eliminaron? Gaara negó con la cabeza. No. Está ocultando su verdadera fuerza. Y, de hecho, no solo el grupo de Naruto se preguntaba. Los demás competidores también se habían olvidado de Sasuke, así como de otros 2 misteriosos genins que apenas habían actuado hasta el momento. Juntos, formaron una tercera facción. Silenciosa, paciente e indescifrable. Ahora el campo de batalla estaba dividido en 3 fuerzas distintas. 1. Sasuke y los otros poderes ocultos, aún intactos e impredecibles. 2. El grupo unido de genin de Kamigakure, el llamado País de Dios, ahora luchando bajo la bandera de Kaede. 3.
Los 11 genin restantes, más débiles pero desesperados, que se unieron creyendo que la simple superación numérica podría abrumar a los demás. Pero habían pasado por alto algo. Estos genin del país de Dios no eran novatos comunes. Habían sido moldeados y dominados por el propio Kaede. Desde la noche en que guió a los Uchiha hacia su independencia, Kaede había aplastado todos los obstáculos en su camino. Ninguna aldea, ninguna nación, había podido resistirlo. Por eso las grandes naciones vacilaban, por eso incluso los países más pequeños observaban con temor. La supuesta paz del mundo shinobi nunca había nacido de la buena voluntad ni de ideales nobles. Se basaba enteramente en el equilibrio de poder. Durante generaciones, las 5 grandes naciones habían mantenido ese equilibrio. Cada una tenía sus propias técnicas ocultas, sus límites de linaje y, lo más importante, sus bestias con cola. Tsunagakure tenía de Gaara y Sukaku, el de una cola. Kumogakure albergaba a Matatabi, el de 2 colas, y a Giki, el de 8 colas. Kirigakure controlaba al 3 colas, Isobu, y al 6 colas, Saiken. Iwagakure poseía al 4 colas, Son Gok, y al 5 colas, Kokun. Pero ahora ese equilibrio se ha roto. El 7 colas de Takigakure ya se había inclinado ante Kaede, compartiendo su chakra con Kamigakure. El Hinchkriki de Luna Cola, Gaara, seguía a Naruto al país de Dios. Incluso el 2 colas, Matatabi, jugaba libremente en el jardín del árbol divino. Lo que una vez fue igual ahora estaba roto. Debido al abrumador poder de Kaede, no solo las 5 grandes naciones, sino también los países más pequeños, sentían una profunda inquietud. Todos temían lo mismo: que un día Kaede los atacara. Y cuando ese día llegara, no serían solo sus ejércitos, sino sus propias naciones, las que desaparecerían del mapa. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 209. El despertar de Sasuke, parte 3. Ocultos entre los participantes del examen se encontraban shinobi de Kumogakure. Disfrazados de genin, se habían infiltrado en las pruebas con un solo propósito: asegurar que Sasuke avanzara entre los 10 finalistas. En las gradas, en un rincón discreto, varias figuras se mezclaban con el público común. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en la arena. Habían visto a Gaara derrotar a Sasori, habían presenciado cada momento. Sin embargo, no había pena ni compasión entre ellos. Su única preocupación era si el poder de Gaara podría interferir cuando llegara el momento de asegurar el triunfo de Sasuke. TCH se burló de Idara, chasqueando la lengua. Pensar que Sasori, quien una vez me derrotó, moriría tan fácilmente a manos de un mocoso. Patético. Ja. ¿Eso no te hace aún más patético?, le dijo Idan con desdén en los ojos. Tú, replicó Deidara furioso. No eres más que un lunático que tiene que suicidarse solo para matar a otros. ¿Quién te crees para hablar? ¿Qué fue eso?, gruñó Idan, furioso. La tensión entre ambos era palpable y saltaban chispas a medida que sus palabras se volvían más agudas. Basta. Cierren la boca. La fría voz de Kakuzu cortó el aire. De inmediato, ambos guardaron silencio. Aunque Deidara lo despreciaba, nadie podía ignorar a Kakuzu, el mayor de ellos, con su grotesco cuerpo de corazones cosidos. Kisame permaneció en silencio, con su sonrisa de tiburón oculta mientras sus ojos seguían una sola figura: Sasuke. Itachi había hablado muchas veces de su hermano menor, repitiendo la misma frase: Sasuke tiene más talento que yo. Kisame se había cansado de oírlo. En su mente, Itachi ya era un monstruo incomprensible. De no ser por Kaede, Itachi habría sido el portador del Sharingan más aterrador que jamás había visto. Lo había presenciado él mismo innumerables veces durante sus misiones juntos. Las llamas negras de Amaterasu. Ineludibles, inextinguibles, temidas por todos. Sin embargo, la mirada de Itachi no se apartó del chico de abajo. Aunque estaba perfectamente oculto entre la multitud, Kisame aún podía percibir sus intenciones. Sasuke permanecía en las sombras, con la mirada fija en Naruto. Lo que vio lo conmocionó. Naruto, envuelto en el chakra del 9 colas, con 4 colas manifestándose tras él. Su rostro lucía las marcas del zorro, sus ojos se fundían con la mirada salvaje de la bestia. Luchó con valentía temeraria, mientras sus clones de sombra inundaban el campo de batalla en oleadas implacables. En la memoria de Sasuke, Naruto siempre había sido el último. Ignorado, burlado, tratado como un inútil. Recordaba cuando su madre, bondadosa como siempre, lo enviaba en secreto con bollos para dárselos a Naruto, cuando nadie más le dedicaba un vistazo. Esa amabilidad y esa calidez, ¿y por qué le habían arrebatado un alma tan noble?
¿Por qué el destino había decidido despojarlo de todo? Los pensamientos de Sasuke se hicieron añicos, dejando solo una cosa atrás. Odio. Odio hacia Kaede. Un odio que ardía tan profundamente que ahogaba todo lo demás. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 210. Capítulo 210. La primera pelea, Sasuke vs Naruto. Para llegar al top 10, Sasuke sabía que no tenía otra opción. Tenía que luchar, aunque le costara la vida. Solo entonces podría enfrentarse a Kaede. La arena ya era un caos. Neji, Lee, Kiba y Shino luchaban enfrascados en una batalla contra 5 genin de Kirigakure. Entre ellos se encontraba una figura enmascarada cuyo jutsu estremecía el campo. Elemento hielo. Elemento hielo era un límite de linaje casi perdido para Kirigakure, pero Kaede lo reconoció al instante. Era Aku, el chico que, en el curso original de los acontecimientos, había luchado junto a Zabuza en la primera misión del equipo 7. Un niño, igual que Sasuke y Naruto, pero mucho más fuerte que ellos en aquel entonces. Si Zabuza no se hubiera interpuesto en el camino de un golpe fatal, ¿quién podría haber adivinado lo poderoso que se habría vuelto Aku? Pero la presencia de Kaede lo había cambiado todo. Ahora Aku estaba allí, en medio de este mundo shinobi alterado. Con rápidas señales, Aku creó imponentes pilares de hielo, formando espejos a su alrededor. En un instante, Neji, Lee, Kiba y Shino quedaron atrapados en un mundo de muerte helada. Dentro de su dominio, Aku podía desaparecer y reaparecer a voluntad, atacando desde todos los ángulos, intocable. Los 4 quedaron desorientados, incapaces de encontrar una debilidad en su técnica. Mientras tanto, los otros 4 genin de Kirigakure se volvieron contra Naruto. Estilo de agua. Jutsu de bala de agua. 4 torrentes de agua rugieron al unísono. Naruto reaccionó al instante, creando clones de sombra que corrieron a su lado. Juntos, comenzaron a formar una esfera en espiral, imbuida de chakra del viento. Era el Rasengan, una técnica creada por el propio Minato. A diferencia del Naruto de la historia original, este Naruto la había aprendido directamente de su padre. Su progreso era más rápido, pero su dominio aún era incipiente. Controlar la naturaleza del viento dentro del Rasengan consumía toda su concentración. La parte más difícil no fue formar el chakra, sino estabilizarlo, manteniendo unido su poder hasta que pudiera liberarse. Aún así, Naruto siempre había sido extraño. El chico que no podía realizar un simple jutsu de clon podía, de alguna manera, dominar técnicas de alto nivel en momentos de desesperación. Fue esta extraña intuición, combinada con la adaptabilidad instintiva de su cuerpo, lo que lo hizo brillar. Lo mismo ocurrió con el jutsu de clones de sombras múltiples, una técnica prohibida que había dominado como si hubiera nacido para ello. Ahora, con el poder del árbol divino fluyendo a través de él, la fuerza de Naruto había aumentado aún más. Aunque su control distaba mucho de ser perfecto, contra estos genin de Kirigakure, se alzaba como un rey. Con un rugido, Naruto lanzó el Rasengan gigante hacia adelante. Las balas de agua se hicieron añicos al instante, destrozadas por la esfera de destrucción que giraba en círculos. El Rasengan avanzó con fuerza, obligando a los 4 genin a retroceder al impactar contra el suelo. Se produjo una explosión ensordecedora que abrió un cráter en el suelo de la arena. Y cuando el polvo se disipó, apareció otra figura, saliendo de las sombras, con los ojos ardiendo de furia fría. Era Sasuke. El escenario para su primer enfrentamiento real estaba preparado. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 211. Capítulo 211. Intensa batalla. La explosión destrozó la mitad del campo de batalla, dejando atónitos a los espectadores. ¿Eran realmente los exámenes Chunin? Parecía más bien una prueba para Chunin. Desde el enfrentamiento de Gaara con Sasori, la magnitud del poder desplegado ya había sacudido la comprensión de todos. Los genin de Kamigakure, la gente de Kaede, eran demasiado fuertes. Tan fuertes que parecían casi irreales. Imposible, ¿cómo es que alguna vez fueron solo genin en Konoha? Murmuró alguien desde las gradas. Pero era innegable. Con un solo jutsu, el abrumador chakra de Naruto había sacudido toda la arena. Y eso era solo una pequeña muestra de poder de Gaara. Los genin de Kirigakure tampoco eran débiles. Tras esquivar el Rasengan de Naruto, 4 de ellos se movieron para rodearlo por todos lados. Estilo acuático. Balas de colmillos de agua. 4 chorros de agua en espiral atravesaron el aire en dirección a él. Naruto chasqueó la lengua con fastidio y luego metió la mano más profundamente. Bien, usaré tu poder, Kurama.
Una cola roja de chakra brotó de su espalda, luego otra, y luego otra, hasta que 4 se balancearon detrás de él. Sus manos se convirtieron en garras, su cuerpo envuelto en la capa hirviente del 9 colas. Esta vez, formó un Rasen Shuriken, no para lanzarlo, sino para empuñarlo. Con 3 clones de sombra a su lado, atacó de frente a los 4 genin de Kirigakure. El impacto fue devastador. Una explosión atronadora sacudió la arena, llena de humo y polvo. Al disiparse, los 4 yacían inconscientes, inmóviles. ¡Fuera!, gritó el supervisor. Los médicos se apresuraron a entrar y los llevaron rápidamente al hospital establecido bajo el cuidado de Kamigakure. En otro lugar, Gaara terminó su propia pelea con una facilidad aterradora. Tormentas de arena se arremolinaban, un tornado de arena que se tragaba a sus oponentes. Cuando la tormenta amainó, ellos también yacían derrotados, desprovistos de toda fuerza para luchar. Lo que se esperaba que fuera un examen equilibrado se convirtió en una masacre unilateral. Uno tras otro, los shinobi de Kaede desmantelaron a sus enemigos. Shikamaru, Ino y Choji lucharon con una coordinación perfecta, un trabajo en equipo impecable. Victoria tras victoria se acumularon para Kamigakure. La multitud empezó a murmurar. A este paso, la mayoría de los nuevos Chunin vendrán de Kamigakure. Los 2 últimos puestos, y a menos que ocurra algo sorprendente, serán los únicos que queden para los demás. Pero entonces, algo cambió. Frente a Naruto se encontraba una figura familiar. Estuvo a punto de gritar Sasuke. Pero el nombre se le quedó atascado en la garganta. Porque el chico que tenía delante ya no estaba disfrazado. Su forma cambió, revelando cabello negro, piel pálida y ojos que brillaban con 2 Tomoe gemelos que ya se habían convertido en 3. El Sharingan. No cualquier Sharingan, sino el de Sasuke. Aquí, en la arena de Kamigakure, entre los shinobi de Kaede, una única diadema extranjera brillaba en su frente. Y era Sasuke, el chico que Naruto siempre había perseguido, el rival que había vivido en el centro de su corazón desde sus primeros días. El genio de Konoha. El intocable. Aquel a quien Naruto había jurado en secreto superar. Ahora, por fin, había llegado. Fin del capítulo. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 212. Capítulo 212. Una apuesta entre tú y yo. Una vez, Naruto había sido el último, el chico que nadie apreciaba. Y ahora, frente a él, estaba Sasuke. El genio, el prodigio, a quien todos admiraban. Pero Naruto ya no era el fracaso que había sido. Era el hijo de Minato. Su fuerza crecía cada día. Y no había mejor prueba de su crecimiento que esta. Enfrentarse a Sasuke de frente. Cada fibra del ser de Naruto temblaba de anticipación. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y determinación. Anhelaba esta pelea. La ansiaba más que nada. ¿Así que tú también estás aquí, Sasuke?, preguntó Naruto con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. La mirada de Sasuke era gélida. Naruto. Peleemos. Juega tu carta de autorización. Está bien, respondió Naruto sin dudarlo, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Solo uno de nosotros llegará a los 10 finalistas, dijo Sasuke con los ojos entrecerrados. Sus palabras cargaban con el peso de la inevitabilidad. Uno u otro. Justo lo que quería, respondió Naruto, acercándose y levantando la barbilla para mirar a Sasuke a los ojos. Si estás aquí, entonces somos tú y yo. Arreglemos esto. Sin decir otra palabra, Naruto se lanzó hacia adelante, kunai en mano, golpeando rápido. Sasuke se giró a un lado, evadiendo con facilidad, y contraatacó con una fuerte patada dirigida a la cabeza de Naruto. Naruto se inclinó hacia atrás, esquivando por poco. Apoyando una mano en el suelo, rebotó con una potente patada hacia el pecho de Sasuke. Pero el Sharingan era despiadado. Los 3 Tomoe de Sasuke giraban, prediciendo sus movimientos, leyendo el ritmo de su taijutsu. Años de entrenamiento Anbu lo habían endurecido hasta convertirlo en algo superior al nivel de un genin. Los golpes de Naruto estaban por debajo de él. O eso creía. Porque pronto Sasuke se dio cuenta de que algo andaba mal. Los ataques de Naruto se volvieron más agudos y rápidos, y su chakra se movía en sincronía con su cuerpo de maneras que parecían anticipar las predicciones de Sasuke. Cada vez que Sasuke retrocedía, Naruto ya estaba allí, cortándole el paso. El impulso cambió. Naruto presionó cada vez más fuerte, su velocidad y ferocidad aumentaron hasta que incluso Sasuke tuvo dificultades para seguirle el ritmo. Desde las gradas, Itachi observaba con los ojos entrecerrados. Por primera vez, su compostura flaqueó. Su hermano ya estaba perdiendo.
Con el nivel actual de Sasuke, no había forma de que pudiera derrotar a Naruto. No así. No ahora. La conexión de Naruto con Kurama, aunque solo fuera en la etapa de préstamo de chakra, lo había elevado mucho más allá del alcance de Sasuke. Cada golpe era más fuerte, cada movimiento tenía más poder. Itachi apretó la mandíbula. ¿Qué le había hecho Danzo a su hermano? En lugar de guiarlo, lo había envenenado, le había retorcido el corazón, dejándolo lleno de odio. Odio y vacío. El Sasuke que tenía delante era un caparazón consumido por la venganza, nada más que un peón cegado por la rabia. Llegará a esto, pensó Itachi con tristeza. Un día, mataré a Danzo con mis propias manos. De vuelta en la arena, el kunai de Naruto rozó el costado de Sasuke, deslizándose bajo su guardia. Sasuke saltó hacia atrás, evitando por poco un golpe fatal. Respiraba con más fuerza, la frustración aumentaba. Ahora se daba cuenta de que la fuerza de Naruto residía en el combate cuerpo a cuerpo. Si se mantenía a su alcance, perdería. Entonces Sasuke hizo espacio. Formando sellos con las manos, inhaló profundamente. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Una enorme bola de fuego surgió de su boca y rugió a través del campo de batalla directamente hacia Naruto. Elementalmente, el fuego debería dominar el viento. Y Sasuke sabía que la naturaleza del chakra de Naruto era el viento. Por lógica, sus llamas deberían quemar directamente las técnicas de Naruto. Pero la realidad estaba a punto de demostrar lo contrario. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 213. Capítulo 213. El Rasengan estilo viento más fuerte. Naruto se enfrentó de frente a la gran bola de fuego de Sasuke, su mano brillando con una esfera de energía violenta. El Rasengan estilo viento atravesó la bola de fuego como si la dividiera, el chakra afilado cortó las llamas por la mitad antes de dirigirse directamente hacia Sasuke. Falló, por 2 centímetros. Pero eso bastó para que un sudor frío corriera por la espalda de Sasuke. Tras él, donde impactó el Rasengan, el suelo había sido reducido a polvo. Las baldosas se hicieron añicos, dejando tras sí un enorme cráter, cuyos bordes aún silbaban por la fuerza del chakra del viento comprimido. Una sola ráfaga de viento pasó, esparciendo la piedra pulverizada por el aire. Lo único que quedó fue la herida abierta en el campo de batalla. La multitud estalló en shock. Eso es imposible. Es demasiado fuerte. Él realmente es el hijo del cuarto Hokage. Incluso sus genin más débiles son tan poderosos. Ese Rasengan y al menos es de nivel Chunin. ¿Y se supone que son los exámenes Chunin? No olviden a Gaara. Aniquiló a 5 oponentes en un instante. Y el trío Inoshikacho, su trabajo en equipo es impecable. Los genin de Kamigakure son monstruos. Las voces de asombro resonaron en las gradas. Pero en las sombras, los ojos de Orochimaru brillaban con una ansia depredadora. Su lengua rozó sus labios mientras su mirada se posaba en Sasuke. Había intentado abandonar este deseo. El precio que Kaede había pagado por salvarlo había sido demasiado alto como para ignorarlo. Y, sin embargo, ver a Sasuke allí reavivó esa llama en su interior. El cuerpo de este chico era perfecto. El Sharingan en sus ojos era extraordinario. Los instintos de Orochimaru le gritaban. Este era el destino. Por mucho que Kaede hubiera distorsionado la historia, había cosas que no se podían borrar. En todos los caminos, el destino de Orochimaru siempre estuvo dirigido hacia Sasuke. Y los ojos de Sasuke eran realmente especiales. Aunque solo tenían 3 tomoe, la intención asesina que los cubría prometía más. Mucho más. Sus años bajo el mando de Danzo habían dejado huella. El entrenamiento inhumano le había arrebatado su calidez, sus lazos, su humanidad. El chico que una vez se preocupó por sus camaradas ahora solo vivía para la venganza. Para él, la venganza lo era todo. Ese fue el fundamento de los Uchiha. Su Sharingan floreció en el dolor, en la pérdida, en la emoción abrumadora. Cuanto más profunda la herida, más fuerte la evolución. Danzo había transformado a Sasuke en esto. Un cascarón vacío alimentado por el odio. Y aunque tenía docenas de ojos robados incrustados en su cuerpo, los que más anhelaba siempre habían sido los de Itachi, y los de Sasuke. Pero jamás podría usarlas como debían. A menos que las robara enteras. Y así, la mirada de Orochimaru se detuvo. El hambre en su corazón se negaba a desvanecerse. Porque los ojos de Sasuke prometían el poder del destino mismo. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 214. Capítulo 214. Naruto, te has vuelto más fuerte.
Solo aquellos como el clan Ataque, nacidos con la rara habilidad de usar todos los chakras, podían llevar el Sharingan al límite. Incluso entre los Uchiha, la mayoría jamás alcanzaría ese nivel. Cada shinobi poseía su propia afinidad elemental. Los atributos de chakra chocaban. Fuego contra viento, rayo contra tierra. Nadie podía dominarlos todos, a menos que su cuerpo fuera excepcional. Aparte de Kaede, solo otros 3 en la historia habían alcanzado esa altura. Tobirama, Hiruzen y Ataque Kakashi. 2 ya habían fallecido. Solo Kakashi sobrevivía. Sin embargo, Danzo seguía creyendo en su retorcida teoría. Que al implantar las células de Hashirama, el Sharingan de Sasuke podía evolucionar. Estaba equivocado, pero no importaba. La obsesión de Danzo era una semilla que ya había forjado el destino de Sasuke. Y ahora, ese destino había llevado a Sasuke y Naruto a este inevitable enfrentamiento, su batalla haciendo eco de la antigua lucha entre Indra y Asura. La pelea se intensificó. Naruto desató su movimiento característico. Cientos de clones de sombra aparecieron y se lanzaron hacia Sasuke como un maremoto. Sasuke conocía bien esta táctica. Supo al instante que eran clones. Pero estos no eran los frágiles fantasmas de un solo golpe en los que Naruto confiaba. Estos clones podían aguantar golpes, soportar daño y seguir luchando. La diferencia fue Kurama. Ahora que el corazón de Naruto y el chakra del 9 colas fluían en armonía, el poder de la bestia ya no consumía su vitalidad. En cambio, lo fortalecía, amplificaba cada técnica y hacía que cada clon fuera mucho más resistente que antes. Naruto no estaba invocando ilusiones. Estaba invocando guerreros, cada uno con su voluntad, su chakra y su determinación. Y estos no eran solo clones para distraer. Cada uno blandía un Rasengan, que crepitaba con chakra del viento. No eran Rasengan que debían lanzarse con la mano a corta distancia. Naruto había descubierto cómo lanzarlos, cómo convertirlos en armas de destrucción a distancia. Ese era el extraño ingenio de Naruto. De niño, una vez imaginó transformarse en un shuriken para atacar a sus enemigos. Esa creatividad poco convencional ahora lo volvía aterrador. Cientos de Rasengan estilo viento llovieron, llenando el campo de batalla como una tormenta de cuchillas giratorias. La precisión ya no importaba. Incluso si uno se desviaba ligeramente del rumbo, cientos más estaban allí para aplastar a Sasuke bajo su peso. Los ojos de Sasuke se abrieron de par en par. No se esperaba esto. Esquivar era imposible. En el último instante, se sustituyó, y su cuerpo se transformó en escombros rotos mientras la tormenta Rasengan arrasaba su posición. Incluso con la sustitución, no salió ileso. Se tambaleó, con la sangre manándole de los labios. La fuerza lo había sacudido hasta la médula, desgarrándole las entrañas. Desde las gradas, Itachi se puso de pie, pero su serenidad se quebró al fijar la mirada en su hermano menor. Sintió un nudo en el corazón, angustiado. Sasuke se limpió la sangre de la boca. Se mantuvo erguido, con los ojos aún encendidos por la rebeldía, aunque respiraba con dificultad. Naruto, dijo lentamente, con una voz fría pero con un matiz de algo más. Te has vuelto fuerte. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 215. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Naruto sonrió ampliamente, mostrando los dientes. ¿Qué pasa, Sasuke? ¿Tienes miedo? Su sonrisa irradiaba confianza, su tono lleno de provocación. Sasuke entrecerró los ojos y su voz sonó como el hielo. ¿Miedo? Esa palabra no existía en su diccionario. No, lo que lo conmovió no fue miedo. Fue sorpresa. Sorpresa por lo lejos que había llegado Naruto. Pero entonces la expresión de Sasuke se endureció. Su Sharingan giró, y los 3 tomoes se retorcieron lentamente formando un nuevo y siniestro patrón. La multitud exclamó. El Mangekyou Sharingan. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. En el mundo ninja, el Sharingan de 3 tomoe no era nada raro. Todo Uchiha, ya fuera talentoso o mediocre, eventualmente lo alcanzaría. Pero el Mangekyou eso era diferente. Para despertarlo, uno tenía que soportar un dolor insoportable, presenciar la muerte de un ser querido y quedar con el alma marcada. Y el costo era devastador. El uso excesivo erosionaba el cuerpo, su poder devoraba los ojos, provocando una ceguera inevitable, a menos que uno se convirtiera en hijo de Kamigakure y recibiera la bendición del árbol de Dios. Sin embargo, allí estaba Sasuke, con solo 15 años, sus ojos brillando con el terrible patrón del Mangekyou. No tenía bestia con cola. No contaba con la protección del árbol de Dios. Pero aún así había alcanzado esta altura.
Su crecimiento era asombroso. En las gradas, a Itachi se le encogió el pecho. Esto era lo que había deseado y, al mismo tiempo, lo que más temía. Quería que Sasuke fuera fuerte, lo suficientemente fuerte como para valerse por sí mismo, lo suficientemente fuerte como para no ser manipulado nunca más por hombres como Danzo. Danzo. Itachi apretó los puños al pensarlo. Ese hombre había orquestado la destrucción de su clan, lo había convertido todo en una pesadilla. Itachi recordaba vívidamente el momento en que aceptó la misión de masacrar a su propia familia. Konoha en una mano, su clan en la otra. Había elegido la aldea. Y, sin embargo, ¿era realmente la decisión correcta? Nunca se arrepintió. Pero la Konoha por la que lo había sacrificado todo ya no existía. Lo habían engañado, usado, cegado. Ahora, solo Sasuke importaba. Si Itachi tuviera que sacrificar su vida para proteger a su hermano menor, lo haría. A su lado, Kisame miró a Itachi. Rara vez lo veía mostrar emociones, pero cuando se trataba de Sasuke, la verdad siempre se filtraba. El amor desesperado de un hermano mayor. Y Kisame pensó en el resto de Akatsuki. Todos eran vagabundos, traidores de sus aldeas. Cada uno cargaba con sombras que el mundo jamás vio. Cuanto más despreocupados parecían, más pesados eran sus secretos. Como Tobi. El tonto tras la máscara, siempre fingiendo ser torpe y juguetón. ¿Quién habría imaginado que era Obito? Mientras tanto, Kamigakure se fortaleció bajo el liderazgo de Kaede. Tan fuerte que pronto, quizás, podría aniquilar a todas las demás naciones. ¿Qué era Akatsuki, en comparación? Solo una banda de parias renegados. Su fuerza era real, pero contra Kamigakure, podría no ser mucha. Kisame suspiró para sus adentros, y su sonrisa de tiburón ocultó los pensamientos que le rondaban la cabeza. No era tan salvaje como aparentaba. Podía ser brutal, sí, pero en el fondo, pensaba mucho más de lo que jamás admitió. Y ahora, en el campo de batalla, la sonrisa de Naruto aún permanecía mientras el Mangekyou de Sasuke cobraba vida. La lucha estaba lejos de terminar. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 216. Capítulo 216. El aterrador poder de Naruto. Incluso en Akatsuki, los lazos no se borraban tan fácilmente. A pesar de todas sus disputas, a pesar de la tensión constante, Itachi aún valoraba a sus camaradas, quizás a Kisame más que a nadie. Habían librado juntos demasiadas batallas a vida o muerte. Marginado sin un verdadero hogar, Akatsuki se había convertido en su única pertenencia. Pero la verdad era más dura. Para Obito, todos eran herramientas. Para Kaede, eran lo mismo. Piezas para avanzar hacia el plan Ojo de la Luna. Una vez que ese plan triunfara, sus vidas serían prescindibles. El escenario para ese plan aún no estaba preparado. El dolor no había llegado. Por ahora, solo podían moverse según sus roles. Kisame miró a Itachi. Deberíamos movernos. Es hora de terminar nuestra tarea. Pero Itachi no se movió. Su mirada estaba fija en el campo de batalla, en la pelea entre su hermano y Naruto. Sus ojos se negaban a apartarse. Vete tú, murmuró. Kisame dudó, luego siguió su mirada hacia donde Naruto y Sasuke se enfrentaban. La multitud se había retirado, dándoles espacio. A toda velocidad, Naruto desapareció y reapareció justo al lado de Sasuke, con el puño envuelto en el ardiente chakra rojo del 9 colas. Sus garras se dirigieron hacia el rostro de Sasuke, haciendo que el aire gritara por la fuerza. Sasuke se dobló lo justo, el chakra rozó su mejilla, y en ese instante contraatacó, clavándole su espada Kusanagi, cargada con la luz crepitante del Chidori, directamente en el pecho de Naruto. El golpe fue letal. La multitud se quedó sin aliento. Un examinador saltó hacia adelante, listo para intervenir. Pero la orden tajante de Tsunade atravesó el ruido. No te muevas. Observa. Al segundo siguiente, el Naruto empalado por Sasuke se disolvió en humo. Un clon de sombra. Los jadeos se convirtieron en un silencio atónito. A lo lejos, un kunai silbó hacia Sasuke. Su cuerpo reaccionó al instante, girando para esquivarlo. Pero cuando la hoja rozó su hombro, Naruto apareció de la nada, agarrando el kunai en el aire y girando en un giro continuo. El chakra se apoderó de su palma, formando un rugiente Rasengan. La esfera se estrelló contra el pecho de Sasuke, enviando una onda de choque a través de la arena. El público estalló en cólera. ¿Ese era el dios del trueno volador? Imposible. Esa era la técnica del segundo Hokage, perfeccionada por el cuarto, el propio Minato. No lo olvides, Naruto es el hijo de Minato. Aún así, el asombro llenó sus voces.
El dios del trueno volador era una cima prohibida del ninjutsu espacio-temporal. Aparte de Kakashi, nadie más con vida lo había usado. Y, sin embargo, Naruto lo había usado, impecablemente. Sasuke se tambaleó, agarrándose el pecho, con la incredulidad reflejada en sus ojos Sharingan. En su memoria, Naruto se suponía que era torpe, un fracasado que luchaba incluso con clones básicos. Sí, tenía destellos de brillantez, extraños momentos de genialidad donde sus instintos y creatividad superaban la razón, pero esto fue algo más. La verdad era que el crecimiento de Naruto había estado encadenado durante años, su chakra en constante conflicto con el del nueve colas. Dos fuerzas luchaban por el dominio en su interior, dejándolo inestable. Si su chakra flaqueaba, la bestia lo consumiría, arrastrándolo a la locura. Pero ahora, con la verdadera resonancia entre ellos, ese conflicto había desaparecido. El nueve colas ya no lo devoraba, sino que lo fortalecía. Y con esa unión, el niño que una vez fue considerado un fracaso, ahora se alzaba como algo aterrador. Un shinobi que portaba la voluntad del fuego y el poder de un dios. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 217. Capítulo 217. ¿De dónde vino la marca maldita en Sasuke? El sello tenía como objetivo contener al nueve colas. Así vivían todos los Hinchkriki de la bestia. Atados por el inmenso poder de las técnicas de sellado. Hasta ahora, nadie había alcanzado una verdadera resonancia con el nueve colas. Naruto fue el primero. Nació en el clan Uzumaki, herederos de las artes del sellado y de enormes reservas de chakra. Durante generaciones, solo ellos habían sido capaces de contener a Kurama. Pero ese legado trajo consigo una tragedia. Todos los anfitriones del nueve colas anteriores a Naruto habían sido mujeres Uzumaki. Jóvenes sacrificadas, que a menudo perdían la vida en el parto mientras la bestia era sellada dentro de sus hijos. Para cuando nació Naruto, el clan Uzumaki estaba disperso, su fuerza quebrada. Él solo llevaba la mitad de su sangre. Según los viejos estándares, no era apto para ser el recipiente de Kurama. Su control siempre había sido inestable, su carga pesada. Pero con la guía de Kaede, el niño había comenzado a trascender esos límites. Incluso ahora, solo estaba medio transformado en un estado de bestia con cola, y Sasuke ya estaba siendo rechazado. La sangre llenó la boca de Sasuke mientras se tambaleaba, clavando su espada en el suelo para mantenerse en pie. Su pecho subía y bajaba bruscamente, pero el fuego en sus ojos se negaba a apagarse. Lentamente, sus pupilas se movieron, se oscurecieron, y extrañas marcas comenzaron a extenderse por su piel. Kade entrecerró los ojos. Desde las gradas, sintió una punzada de pavor. El sello maldito. Su plan siempre había sido atraer a Sasuke e Itachi de vuelta a la nación de los dioses. Romper sus cadenas, liberarlos del ciclo del odio. Pero algunos destinos eran más pesados que su voluntad. Esa inevitable batalla entre hermanos se avecinaba, por mucho que intentara desviar el camino. Cuando el sistema le advirtió por primera vez, no lo creyó. Pensó que podía reescribirlo todo, salvarlos a ambos. Incluso reclamó a Orochimaru antes de tiempo, atándolo al árbol de Dios. Si el Sannin serpiente estaba bajo su control, Sasuke nunca debería haberse convertido en un recipiente. Lógicamente, la marca de la maldición nunca debería haber aparecido. Y sin embargo, aquí estaba. Retorciendo poder negro sobre la piel de Sasuke, susurrando promesas de fuerza. Kade apretó los puños. Algunas cosas, al parecer, no se podían borrar. Si se quitaba un hilo del destino, otro hilo, más oscuro, surgiría en su lugar. Él fue el que quedó atrapado en ese remolino, la tormenta arrastrándolos a todos hacia adelante. Pero incluso mientras la desesperación lo acosaba, agudizó su determinación. Si el destino era un remolino, él sería quien cambiaría su curso. Paso a paso, con sus propias manos, lo doblegaría a su voluntad. Aún así, una pregunta ardía en su interior mientras observaba el cuerpo de Sasuke retorcerse bajo la marca del sello. Si no era Orochimaru, ¿y entonces de quién era este poder? ¿Podría ser Kabuto? No. Kade ya había visto el registro del sistema sobre él. Kabuto no era más que un personaje secundario en este mundo. ¿Y entonces quién? ¿Quién tuvo la fuerza para marcar a Sasuke con esta marca y con qué propósito? Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 218. Nuevo enfrentamiento. Sasuke demuestra su verdadera fuerza. Incluso con toda su perspicacia, Kade no podía explicar la marca que atravesaba el cuerpo de Sasuke. Si no era Orochimaru, si no era Kabuto, ¿quién? La respuesta lo atormentaba.
Su interferencia en el mundo había creado ondas, como una mariposa que desata una tormenta en el mar. Había reescrito algunos destinos, pero nuevas amenazas habían surgido en su lugar. El destino de Lucia ya había cambiado. Sin embargo, esta marca maldita era algo que se negaba a ser borrado. Kade apretó la mandíbula. Fuera cual fuese este poder, amenazaba con arrastrar a Sasuke a la oscuridad, y si ponía en peligro a la nación de los dioses, Kade lo cortaría con sus propias manos. En el campo de batalla, la expresión de Sasuke se contrajo, su esclerótica se oscureció mientras su Mangekyou Sharingan ardía con una luz siniestra. El chakra brotó de él en una violenta tormenta. De su espalda brotaron unas grotescas alas carnosas, cada aleteo despertando un huracán. Se lanzó hacia adelante y el viento explotó hacia afuera formando una ola aplastante. Naruto se arrojó al suelo, se impulsó con ambas manos y saltó en el aire, esquivando por poco el vendaval. Sus ojos ardían de determinación al aterrizar, corriendo hacia adelante. Gran parte de su fuerza residía en el combate cuerpo a cuerpo, en abrumar a sus enemigos de frente. Pero este Sasuke ya no era el mismo chico que conoció. Antes de que Naruto pudiera acortar la distancia, el fuego rugió de la boca de Sasuke. Una gran bola de fuego se dirigió hacia él, con un calor tan intenso que le dejó una marca negra en la mejilla. Naruto tocó la quemadura suavemente, sus labios se curvaron en una sonrisa entusiasta. Sasuke, yo también me he vuelto más fuerte. Sasuke no respondió. Su mirada era vacía, su intención se agudizó hasta convertirse en un único filo asesino. Kade entrecerró los ojos. Podía sentirlo. Sasuke estaba decidido a matar a Naruto. Si se atrevía a abatir a un miembro de la nación de los dioses, a Kaede no le importarían el destino, las reencarnaciones ni el ciclo de Asura e Indra. Los masacraría a todos. Pero Naruto no flaqueó. El chakra brotó de su cuerpo, tomando forma, brillando con un brillo dorado. Tras él, las colas crecieron una tras otra. 4, 5, 6. El poder del 9 colas se fusionó con él con más fluidez que nunca, sus voluntades se alinearon. Los ojos de Kurama, antes llenos de odio hacia la humanidad, ahora albergaban una confianza reticente en su Jinchuriki. La velocidad de Naruto se disparó. Su forma se dividió en 2, luego en 4, clones que rodearon a Sasuke por todos lados. Estilo de viento. Rasengan. Las esferas en espiral gritaron hacia él. Pero Sasuke batió sus alas, elevándose por encima de su asalto. Su Mangekyou se encendió con un destello carmesí, más afilado que nunca. Una mano aferró el Kusanagi, mientras que la otra reunía chakra, y un relámpago azul cobró vida. La hoja crujió con el filo de Chidori. Entonces Sasuke lo intensificó aún más. El fuego rugió a través del relámpago, y los dos elementos se fusionaron en una sola tormenta de destrucción que envolvió su espada. Y entonces, su figura se volvió borrosa. En un abrir y cerrar de ojos, Sasuke desapareció. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 219. Capítulo 219. La mirada del depredador. Al instante siguiente, Sasuke apareció justo encima de Naruto. Con una feroz zambullida, cargó hacia abajo, con la espada Kusanagi en su mano irradiando chakra rojo y azul. Todos creían que Naruto estaba condenado esta vez. Pero en el momento en que la espada lo atravesó, su cuerpo explotó repentinamente en un Rasengan de estilo viento, detonando justo frente a los ojos de Sasuke. Sorprendido, las pupilas de Sasuke se dilataron de terror. Nunca antes había sentido tanta desesperación. El poder de Naruto, su velocidad, su chakra, su resistencia y todo lo abrumaba. Este ya no era el último de Konoha. Naruto se había convertido en alguien que superaba con creces a sus compañeros. La fuerza de Gaara ya era reconocida por la arena. Pero Naruto. En Konoha, nadie lo reconoció jamás. Al contrario, debido al 9 colas que llevaba dentro, la mayoría solo deseaba su muerte. Esa malicia, Sasuke la entendía bien. Como miembro de los Uchiha, sabía lo que era ser odiado y rechazado. Para él, solo había una cosa en mente: hacerse más fuerte y vengarse de Kaede. Pensó que los exámenes Chunin serían su oportunidad, el escenario de su venganza. Sin embargo, ahora ni siquiera podía derrotar a Naruto. Incluso con el sello maldito activado al máximo, se vio acorralado. El último ataque lo había obligado a una evasión desesperada, y aún así fue abatido por el Rasengan estilo viento. La técnica de Naruto parecía nada más que un orbe compacto de chakra arremolinado. Pero Sasuke lo sabía. Si lo hubiera golpeado directamente, habría explotado dentro de su cuerpo, destrozando sus órganos. Sobrevivir no habría sido una opción.
Naruto había desaparecido de la vista. Oculto entre las sombras, rodeándolo como un depredador acechando a su presa. Sasuke cayó de rodillas, con las alas caídas por el agotamiento. Había gastado demasiado chakra solo para mantenerse con vida. Naruto lo miró, con el corazón enredado en emociones encontradas. Pero la piedad no estaba en su mente. No iba a darle a Sasuke la oportunidad de recuperarse. Antes de que Sasuke pudiera moverse, Naruto le lanzó un kunai. La espada cortó el aire y se detuvo justo ante los ojos de Sasuke. En ese instante, apareció Naruto, agarrando la empuñadura del kunai. Tras él, 6 colas de zorro de chakra ardiente se mecían en el aire. Sus ojos se habían fusionado por completo con las pupilas bestiales del 9 colas. Un chakra dorado emanaba de su cuerpo, radiante y abrumador. En ese momento, Naruto parecía una versión reducida de Minato. No, quizás incluso más fuerte, pues no solo era el hijo de su padre, sino también el Jinchuriki del 9 colas. En las gradas, el público contenía la respiración, incapaz de apartar la mirada. Nadie se atrevía a parpadear, temeroso de perderse ni un segundo del choque. El rostro de Naruto ya no lucía su habitual sonrisa juguetona. Su mirada era penetrante, su expresión mortalmente seria. Cada fibra de su ser irradiaba una verdad. Esta lucha estaba lejos de terminar. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 220. Capítulo 220. Llamas y relámpagos. No te dejaré ir tan fácilmente. La voz de Naruto era afilada como el acero, el kunai en su mano se detuvo justo antes del ojo de Sasuke. La distancia entre ellos era menos de 1 centímetro. Sasuke, ¿qué has estado haciendo todos estos años? ¿En esto te has convertido? Me estás decepcionando. La expresión de asombro de Sasuke se desvaneció lentamente, reemplazada por algo más oscuro. Su mirada se volvió fría, su aura siniestra, y la sonrisa torcida que se dibujaba en sus labios era suficiente para provocar escalofríos. Desde las gradas, muchos no entendían por qué Sasuke tenía esa expresión. Desde fuera, Naruto lo tenía acorralado. Un solo golpe de ese kunai y el Sharingan de Sasuke desaparecería. Aquí, en la recién fundada nación Uchiha, el valor del Sharingan era de dominio público. El Mangekyō Sharingan era aún más raro, surgido solo tras una pérdida devastadora y el dolor, cada par con poderes únicos para su portador. Uchiha Shisui poseía el Kotoamatsukami, el genjutsu más formidable de todos. Una técnica ocular capaz de reescribir la voluntad de una persona. Su poder había sido el catalizador del despertar de Itachi. Y ahora, el Mangekyō de Sasuke, nunca antes visto ni siquiera entre los Uchiha, revelaba su verdadera naturaleza. Sus llamas, Kagutsuchi, podían transferir chakra a cualquier arma, potenciándola más allá de lo imaginable. Justo cuando el público pensaba que Naruto acabaría con la batalla, una silueta ardiente surgió tras él. Apareció una figura humanoide de llamas rugientes, idéntica a Sasuke, empuñando una espada Kusanagi llameante. La técnica secreta de Sasuke. Un clon elemental fortalecido por Kagutsuchi. El clon de fuego se lanzó hacia Naruto sin dudarlo. Naruto giró y se teletransportó a un lugar seguro, pero Sasuke ya se le había adelantado. Detrás de Naruto, se materializó otro clon, este desprendiendo relámpagos. El Kusanagi, cargado con Chidori, atravesó el estómago de Naruto, provocando una oleada de parálisis por todo su cuerpo. Naruto se quedó paralizado 2 segundos. Eso fue todo lo que Sasuke necesitó. Apareció frente a él, con su Kusanagi envuelto en fuego y relámpagos, y lo blandió sin piedad hacia la cara de Naruto. No hubo contención. Este ataque estaba destinado a matar. Si no fuera por el chakra del 9 colas que forzó su cuerpo a un lado en el último momento, Naruto ya sería un cadáver. Pero Sasuke no había terminado. Había predicho la evasión de Naruto, incluso contrarrestando eso. En un instante, su espada atravesó de nuevo el abdomen de Naruto, derramándose sangre mientras este se tambaleaba hacia atrás. El dolor lo quemaba por dentro, el cobre le inundaba la garganta. Tragó la sangre, negándose a mostrar debilidad, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Su mirada se fijó en Sasuke. Parece que te subestimé. Naruto convocó una legión de clones de sombra y cargó. En su interior, Kurama gruñó, y su voz resonó en la mente de Naruto. Mocoso, cálmate. Pero Naruto no escuchó. Había vuelto a su ritmo imprudente, atacando a Sasuke con furia descarada, cortando salvajemente, con el corazón latiendo con la desesperación de quien se niega a perder. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 221. Capítulo 221.
El Rasengan de la esfera bestia. Las imprudentes embestidas de Naruto le resultaban demasiado familiares. Sasuke se deslizaba a la izquierda, se lanzaba a la derecha y evadía cada golpe con facilidad. Para la multitud, estaba claro. Los ataques de Naruto no acertaban. Desperdiciar chakra de esa manera contra alguien que blandía el Mangekyo Sharingan, o incluso un simple Sharingan de 3 Tomoe, parecía una tontería. En las gradas, Gumi se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Es mocoso de Naruto y está atacando imprudentemente otra vez. Pero la mirada de Kakashi permaneció fija en el campo de batalla. Con calma, dijo. No, esos ataques no son inútiles. ¿Ah? Gumi parpadeó, mirando de nuevo. Y esta vez, lo notó. Cada golpe descontrolado, cada fallo, no era casual. Naruto obligaba a Sasuke a moverse, paso a paso, llevándolo hacia el cráter gigante dejado por la bomba bestia con cola. Cada golpe acercaba a Sasuke, hasta que finalmente aterrizó justo en el centro. Y allí esperaba Naruto. En un instante, apareció ante Sasuke, con una enorme esfera de chakra negro girando violentamente en su mano. Rasengan bomba bestia con cola. Naruto estrelló el orbe contra el pecho de Sasuke. La fuerza pura detonó con un poder cegador, y su presión destructiva atravesó el aire. Nadie esperaba esto. La velocidad, la precisión, Sasuke no tuvo oportunidad de esquivarlo. Esta no era una técnica común. Era una creación surgida de la cooperación secreta entre Naruto y Kurama. Una evolución perfeccionada del Rasengan, imbuida del poder destructivo de la bomba bestia con cola. Solo Naruto podía usarla. Nunca antes un Jinchuriki había usado el poder de su Bihulu de esta manera. Tradicionalmente, un anfitrión podía, como mucho, controlar transformaciones. Semiformas, formas completas, una capa bestial de chakra. Pero esto era diferente. En la tierra de los dioses, Kade ya había guiado a sus Jinchuriki a un nivel completamente nuevo. Su forma final no consistía simplemente en transformarse en una bestia, sino en fusionar su fuerza con la suya, ejerciendo ese poder en forma humana. Por ahora, Naruto solo podía forjar el Rasengan de la bomba bestia con cola. Pero con el tiempo, una vez que dominara el modo sabio, controlaría la bomba bestia con un simple movimiento de su dedo. Ese sería el día en que se volvería realmente aterrador. Un Jinchuriki capaz de lanzar bombas bestia con cola a voluntad y capaz de aniquilar a cualquier distancia y era suficiente para aterrorizar a naciones enteras. Y la tierra de los dioses no tenía uno, sino 2 monstruos así. Naruto y Gaara. La multitud quedó en silencio. El miedo les ahogaba la garganta, impidiéndoles pronunciar palabra alguna. La bomba bestia con cola era un arma capaz de reducir países a cenizas. Una sola esfera podía dictar el destino del mundo shinobi. Por eso las grandes naciones valoraban a los Bihulu por encima de todo. Era equilibrio mediante el terror, disuasión mediante la destrucción. Y ahora, en medio de lo que se suponía que era un examen Chunin, tanto Gaara como Naruto habían desatado ese poder prohibido. No solo una vez, sino en formas completamente diferentes. El mundo shinobi nunca olvidaría este día. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 222. Capítulo 222. El poder prohibido de Sasuke. Para los shinobi de otras naciones, el examen Chunin en la tierra de los dioses era increíblemente aterrador. Muchos ya ni siquiera lo consideraban un examen. Para ellos, era una etapa donde la nación Uchiha hacía alarde de su abrumador poder. Por supuesto, no podían entender las verdaderas intenciones de Kaede. La multitud de espectadores del pequeño país permaneció ignorante ante el peligro que se acercaba cada vez más. Entre ellos se encontraban varios shinobi de la nube disfrazados. Al presenciar la nueva técnica de Naruto, se quedaron paralizados, con las piernas temblorosas y el miedo reflejado en sus rostros. Habían venido preparados con 2 planes. Primero, trabajar con la facción de Danzo para asesinar a Kaede y destruir la tierra de los dioses. Segundo, si el fracaso era seguro, permanecer ocultos y retirarse en silencio. Ahora, solo querían retirarse. Pero abandonar la misión no era una opción. Eran shinobi. Obedecer las órdenes era su credo. Su atención volvió a centrarse en la arena. La batalla entre Naruto y Sasuke continuó con una ferocidad aterradora. Y entonces se desarrolló una escena que lo sacudió hasta los cimientos. De la manga de Sasuke, innumerables serpientes blancas se deslizaron, enroscándose alrededor del cuerpo de Naruto. Al instante siguiente, una enorme serpiente brotó de la espalda de Sasuke, abriendo sus fauces de par en par. En un movimiento rápido y aterrador, se tragó a Naruto entero.
Era demasiado rápido, tan rápido que ni siquiera los Jonin de Cloud disfrazados, veteranos de guerra experimentados, pudieron seguirlo. Incluso Orochimaru y Tsunade, que estaban en el campo, se congelaron en shock. Tsunade entrecerró los ojos, con la voz áspera y furiosa, mientras miraba a Sasuke con furia. Esa técnica, es tuya, ¿verdad? Su mirada se dirigió a Orochimaru. Por primera vez, el rostro del Sannin mostró verdadera sorpresa. Este es modo sabio. ¿Qué? Tsunade abrió mucho los ojos. ¿Sasuke ha dominado el modo sabio? La idea parecía imposible. Después de todo, Kade había establecido límites de edad estrictos para este examen Chunin. Ningún participante mayor de 15 años. Incluso Sasori, cuyo cuerpo se había convertido en una marioneta, solo tenía 15 años cuando realizó la transformación. Y sin embargo, allí estaba Sasuke, no solo manejando el Mangekyo Sharingan sino también mostrando dominio del modo sabio, específicamente, el poder de la cueva Ryuchi. El mundo shinobi conocía los tres grandes santuarios. El monte Myoboku, el bosque Shikotsu y la cueva Ryuchi. Entre ellos, Myoboku se consideraba el menos peligroso, Shikotsu el formidable, pero la cueva Ryuchi, hogar del sabio serpiente blanca, era la más temible de todas. Obtener el reconocimiento del sabio de la serpiente blanca y obtener su poder era casi imposible. Solo dos lo habían logrado: Orochimaru y Kabuto. El propio Orochimaru no había completado el entrenamiento, pues su frágil cuerpo rechazaba el poder. Kabuto, sin embargo, lo dominaba por completo. Orochimaru había llegado a la tierra de los dioses porque Kaede le había prometido la inmortalidad. Ese era su mayor deseo. Ya sabía que Kabuto lo había traicionado, así que se quedó observando e informando a Kaede sobre sus movimientos. Creía que lo entendía todo sobre la cueva de Ryuchi, sobre Kabuto, sobre el poder de la serpiente. Pero ahora, viendo a Sasuke demostrar su fuerza y su confianza, flaqueó. Lo imposible estaba ante sus ojos. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 223. Capítulo 223. La marca de la serpiente blanca. La cueva Ryuchi era casi imposible de encontrar. Nunca había aparecido en ningún mapa del mundo shinobi y su ubicación cambiaba constantemente. Solo quienes habían estado allí sabían cómo regresar. Pero para entrenar en el modo sabio había otra condición: pasar las pruebas del sabio serpiente blanca. Pruebas inhumanas, retorcidas y despiadadas. Cada paso era cuestión de vida o muerte. Kabuto las había soportado, pero solo a través de experiencias tan crueles y batallas tan fuera de su alcance que ningún shinobi común podría imaginar sobrevivirlas. Y, sin embargo, Sasuke había recorrido el mismo camino. Había superado las pruebas y se había ganado el reconocimiento del sabio de la serpiente blanca. Por eso la extraña marca en su cuerpo no era un sello maldito en absoluto, era la mordedura del sabio serpiente blanca, una marca que le permitía al sabio suministrarle continuamente energía natural, manteniendo el modo sabio por mucho más tiempo que cualquier otro. Esto era lo que diferenciaba a la cueva Ryuchi de las demás tierras sagradas. En el monte Myoboku, el modo sabio requería concentración constante, comunión con la naturaleza y el delicado equilibrio de la quietud. Si se perdía la concentración y se dejaban llevar por las emociones, el modo se desvanecía al instante. Cuanto más se entrenaba, más se podía mantener. Naruto, sin siquiera comenzar su entrenamiento de sabio, se enfrentó a aún más obstáculos. No entrenaría solo, sino junto a Kurama. Solo mediante la confianza absoluta y la cooperación perfecta podría alcanzar el modo sabio de resistencia, donde Kurama acumulaba energía natural continuamente para él. Pero eso requería una paz mental que el Nueve Colas jamás había conocido. La traición, el odio y siglos de resentimiento hacían que esa confianza fuera dolorosamente difícil. Y así, aquí en este examen, Sasuke ya había logrado lo que ni siquiera el Jinchuriki del dragón de 9 colas había logrado. La verdad era asombrosa. Esa marca maldita en Sasuke no era una maldición en absoluto. Eran las marcas de los colmillos del sabio de la serpiente blanca. Prueba de que había sido reconocido. Prueba de que había sobrevivido a pruebas que deberían haberlo matado. ¿Qué había soportado Sasuke para estar allí ahora? Orochimaru entrecerró los ojos y la codicia brilló en ellos. Este cuerpo y estos ojos y este era el recipiente que deseaba. Si pudiera tomar la forma de Sasuke, si pudiera ejercer ese poder y entonces la inmortalidad sería suya. No expresó sus pensamientos. Pero Tsunade lo sabía. Vio la luz en sus ojos y la reconoció al instante. Sasuke había quedado marcado por la obsesión de Orochimaru. Y a medida que la batalla avanzaba, Sasuke pareció transformarse en otra persona.
Su velocidad se volvió casi relámpago. Su ninjutsu ardía con una fuerza aterradora. Se elevó por el aire, golpeando una y otra vez, arrojando poder contra Naruto sin dudarlo. El curso de la batalla había cambiado. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 224. Capítulo 224. El colmillo de la serpiente blanca. Naruto permaneció de pie entre el humo y las llamas, con la piel carbonizada y la ropa desgarrada y quemada. Por un instante, pareció quedarse paralizado. Los brazos flácidos a los costados y el cuerpo temblando levemente, como si lo hubiera alcanzado un rayo. La arena estaba en silencio. Todos los espectadores contenían la respiración. Incluso Orochimaru y Tsunade guardaban silencio, con la mirada fija en el chico que debería haberse desplomado hacía tiempo. Jiraiya, tras regresar a toda prisa de su misión, apretó los puños. Y Kaede, observando desde debajo del árbol de Dios, entrecerró los ojos. Naruto finalmente levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con determinación. Lentamente, sus labios se curvaron hacia arriba, revelando una hilera de dientes blancos. Sasuke, ¿ese fue tu gran movimiento? Las palabras impactaron más fuerte que cualquier jutsu. Las gradas se llenaron de asombro. El último ataque de Sasuke había sido devastador, el tipo de ninjutsu que solo los shinobi experimentados podían usar. Sin embargo, Naruto seguía de pie, sonriendo. Sasuke entrecerró los ojos. Su chakra aún rugía, la marca de la serpiente blanca le quemaba la piel. Había abrazado por completo el poder de la cueva Ryuchi. Su cuerpo se transformó aún más en una forma serpentina, con escamas brillantes y serpientes blancas desbordándose de sus mangas. Pero antes de que pudiera reaccionar, otro Naruto apareció detrás de él. Silencioso como una sombra, con un kunai suspendido en la nuca. Demasiado lento. El verdadero Naruto atacó. Un Rasengan Bijuldama explotó contra la espalda de Sasuke, y la explosión envió ondas de choque por toda la arena. Por un instante pareció terminado, hasta que el cuerpo de Sasuke se desprendió como piel desechada, una cáscara hueca que se derrumbó en el polvo. Muda de piel. El mismo truco que Orochimaru. El legado de la cueva Ryuchi. La multitud comprendió la verdad. Sasuke ya no era completamente humano. Su transformación fue más profunda, más completa de lo que nadie hubiera imaginado. Unos cuernos le sobresalían levemente en la línea del cabello. Escamas le recorrían la mandíbula. Su propia sangre contenía la esencia de la serpiente blanca. No había sobrevivido a la cueva de Ryuchi sin sufrir cambios. Y ahora, con el rostro retorcido por la furia, innumerables serpientes brotaron de sus mangas, enroscándose hacia Naruto mientras preparaba su siguiente ataque. La verdadera batalla estaba lejos de terminar. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 225. Capítulo 225. El despertar de Susanoo. Los veteranos de batalla conocían bien el estilo de Sasuke. Esperaba el instante en que su oponente golpeaba, el único momento de oportunidad cuando incluso el shinobi más fuerte era más vulnerable. Era entonces cuando asestaba sus golpes mortales. Sin embargo, la capacidad evasiva de Naruto ya estaba a la altura de la de un Kage. Con la creciente sinergia entre él y el nueve colas, cada esquiva, cada paso lateral, llevaba la precisión de un instinto perfeccionado tanto por humanos como por bestias. Golpearlo era casi imposible. Sin embargo, el Naruto que había estado carbonizado y sonriendo misteriosamente en la arena, comenzó a cambiar. Su boca se afiló, sus ojos se abrieron como ranuras, un pelaje carmesí se extendió por sus rasgos retorcidos. Ante el atónito público, la figura no se transformó en Naruto, sino en un zorro. Un clon de chakra. Formado completamente por la voluntad y el chakra del nueve colas, independiente y consciente. Algo que ningún otro Hinchkriki había logrado jamás. Esto fue el resultado del linaje Uzumaki de Naruto, sus enormes reservas de chakra y la bendición del árbol de Dios. La mirada del clon de nueve colas se dirigió a Orochimaru. La voz de la bestia retumbó. Este Edori es igual al tuyo. Los labios de Orochimaru se curvaron levemente, sus ojos brillaron. Lo supo desde el principio. Desde el momento en que Sasuke comenzó a usar el poder del sabio serpiente blanca de la cueva Ryuchi, Orochimaru reconoció la mancha de su chakra. Ahora, bajo esa influencia, el cuerpo de Sasuke se deformó aún más. Escamas blancas se extendieron por su piel. 4 protuberancias con forma de cuerno sobresalían de su cabeza. Sus ojos brillaban con locura. Su cuerpo ya no era completamente humano. Y en sus manos, la espada Kusanagi brillaba con chakra fusionado. La furia destructiva del fuego se entrelazaba con la aguda parálisis del rayo.
Un solo roce podía paralizar. Entonces el aire tembló. Detrás de Sasuke, el chakra estalló en una forma colosal. La energía azul se retorció hacia arriba, esquelética, luego blindada. Con cada oleada, la estructura se solidificó. Susanoo. De un caparazón a medio formar, se convirtió en un imponente guerrero completo de chakra ardiente. Sasuke se alzaba orgulloso ante su pecho, con los ojos encendidos y Kusanagi en alto. En la mano gigante de Susanoo, la espada se reflejaba, ahora envuelta en llamas y rayos, un arma capaz de atravesar cualquier cosa a su paso. El campo de batalla quedó en silencio, todos los ojos fijos en el nuevo y aterrador poder que Sasuke había revelado. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 226. Capítulo 226. El peso del nombre Uchiha. La imponente figura de Susanoo se alzaba imponente, ocupando casi toda la arena. Su opresiva presencia proyectaba una sombra que acallaba incluso los susurros más inquietos. Shikamaru y los demás hacía tiempo que se habían retirado a un lugar seguro. La batalla superaba con creces el nivel de un examen Chunin. Ahora, nadie se atrevía a moverse. Todas las miradas estaban fijas en el enfrentamiento entre Naruto y Sasuke. El verdadero duelo final. ¿Quién ganaría? Eso era todo lo que importaba ahora. Naruto ya había demostrado una fuerza aterradora, pero Sasuke había revelado un poder que superaba con creces su imaginación. Y más impactante que sus habilidades fue la revelación de quién era realmente. Los susurros se extendieron entre los espectadores como un reguero de pólvora. Sus ojos, eso es el Mangekyou Sharingan. Él es del clan Uchiha. Entonces, ¿por qué no está en la tierra de los dioses con los demás? Los murmullos se hicieron más fuertes. Entre ellos, se encontraban quienes conocían fragmentos de la verdad. Historias de la noche en que los Uchiha abandonaron Konoha. Algunos lo llamaron traición, otros, éxodo. Pero todos coincidieron en que había cambiado el mundo shinobi para siempre. Recitaron las historias que habían oído. Que Uchiha Itachi había traicionado a su propio clan, buscando masacrarlos a todos. Que Fugaku, el líder del clan, intentó detenerlo, solo para ser abatido por su propio hijo. Que Mikoto, su madre, fue asesinada por la propia mano de Kaede. Otras versiones hablaban de una conspiración. El tercer Hokage y Danzo orquestaron la masacre y utilizaron a Itachi como herramienta para hacer que los Uchiha se volvieran unos contra otros. Sin embargo, la verdad que la mayoría de la gente creía era que Kaede se había enfrentado solo al mundo, protegiendo a su clan de la aniquilación con su poder abrumador y derribando al propio Hokage. Algunos incluso susurraban que Kaede no era un simple shinobi, sino la reencarnación del primer ancestro de los Uchiha. Otros hablaban de él como un dios con forma humana, el salvador destinado a guiar a los Uchiha hacia un nuevo futuro. Pero a lo largo de todos los relatos, una cosa permanecía cierta. Itachi era recordado como un traidor. Y la muerte de Mikoto, falsamente relacionada con Kaede, se había convertido en una verdad aceptada. Nadie conocía la verdadera historia. Que Mikoto había caído a manos de Danzo, sacrificada en su retorcido plan para manipular a Sasuke. Para él, Sasuke era un peón perfecto, la clave para desesperar a Kaede al poner a su hermano en su contra. Pero Danzo nunca lo entendió. Nunca comprendió el verdadero alcance del poder de Kaede. Y ahora, cuando la espada ardiente de Susanoo se levantó en alto, el examen Chunin en sí se reveló como lo que realmente era. Una trampa. La trampa de Kaede. Todos los shinobi presentes, aliados, enemigos o conspiradores, ya estaban atrapados en su red. Este examen no era más que un cebo, lanzado a las aguas para ver quién se animaba. Una piedra arrojada a aguas tranquilas, esperando revelar las ondulaciones. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 227. Capítulo 227. Torciendo el destino de los hermanos. La mirada de Kaede se posó en el campo de batalla, pero su mente estaba en otra parte. Este examen, esta etapa, era más que una simple prueba de fuerza. Era la red que había tendido. Para Danzo, para Akatsuki y para el destino mismo. Entre todos sus objetivos ocultos, uno pesaba más que el resto. Itachi. Según las incesantes advertencias del sistema, el fin de Itachi ya estaba escrito. Un genio que había despertado el Mangekyou Sharingan a temprana edad, pero cuya brillantez tuvo un precio. Su cuerpo destrozado, su vida truncada, su destino sellado. Caer a manos de Sasuke. Fue un destino que Kaede nunca pudo aceptar. Desde el principio, creyó que si lograba desviar el odio de Sasuke de Itachi hacia sí mismo, los hermanos nunca se enfrentarían. El ciclo se rompería e Itachi se salvaría.
Pero cuando ambos hermanos pisaron la tierra de los dioses, las señales del sistema regresaron. La batalla predestinada llegaría, con un tiempo y un lugar alterados, pero su inevitabilidad intacta. Esa fue la maldición de su intervención. Al salvar al clan Uchiha, Kade ya había distorsionado la historia. Lo que debería haber sido borrado resurgió en otro lugar, el destino retrocediendo como una serpiente, transformándose en función de sus decisiones. Aún así, no cedería. Lucharía contra el destino si fuera necesario. Más allá de los hermanos, su mirada se volvió hacia el mundo más amplio. Kusa, el país de la hierba, susurraba en las fronteras. Sus shinobi, maestros en técnicas diseñadas para contrarrestar a las grandes naciones, observaban atentamente. Siempre oportunistas, se acercaron a la tierra de los dioses con inteligencia y gestos de buena voluntad. Querían asegurarse de que, cuando llegara la guerra, no fueran aplastados por ella. Y no estaban solos. Muchas de las pequeñas naciones habían empezado a pensar igual. Habían presenciado el examen Chunin con sus propios ojos, donde incluso los hijos de la tierra de los dioses demostraron un poder comparable al de los Chunin. Naruto y Gaara, ambos Jinchuriki. Herederos de los antiguos clanes de Konoha, ahora nutridos por el árbol de Dios, poseen una fuerza que supera sus años. Un examen que debería haber sido una mera formalidad se había convertido en una demostración de supremacía. Una advertencia para todo el mundo shinobi. Incluso los shinobi de Kumogakure, que habían llegado con órdenes secretas de conspirar con Danzo y Akatsuki contra la tierra de los dioses, ahora sentían inquietud carcomiendo sus corazones. ¿Por qué precipitarse a la guerra? ¿Por qué no esperar, fortalecerse y esperar el momento oportuno? ¿Tan desesperado estaba el Raikage? Porque aquí, en la tierra de los dioses, habían visto una forma de vida diferente. Sonrisas en el rostro de cada civil. Los ninjas no son herramientas desechables, sino pilares de la nación. Prosperidad, unidad y fuerza irradiando en cada rincón. No se parecía a nada en el mundo shinobi. Y los asustó. Porque en esta tierra, la voluntad de Kaede había echado raíces. Y en sus manos, hasta el destino mismo temblaba. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 228. Capítulo 228. Lazos, traición y choque del destino. El antiguo mundo shinobi siempre había estado sumido en la oscuridad. Incluso Konoha, considerada un pilar del orden, albergaba secretos enterrados bajo sus cimientos. Hombres como Jiraiya, encargados de misiones que nunca se registraron. Investigar a Akatsuki, borrar los rastros de los experimentos con las células de Hashirama, custodiar pergaminos prohibidos demasiado peligrosos para ser conocidos. El tercer Hokage llevaba una máscara de benevolencia, pero tras ella se escondía el engaño. Su rectitud no era más que un velo para un control despiadado. Pero esa ilusión se había desvanecido. Con el ascenso de Kaede y el nacimiento de la tierra de los dioses, una nueva verdad había arraigado. Allí, la sospecha no tenía cabida. Tanto los ninjas como los ciudadanos, fieles a la confianza, e incluso aquellos que alguna vez llegaron con intenciones egoístas, se vieron atrapados en la red de la lealtad. El sistema de Kaede medía estos vínculos como números grabados en el destino mismo. Cuanto más tiempo permanecían en su nación, más profunda se hacía su lealtad, hasta que la traición se volvía imposible. La diferencia era marcada. El país del agua vivía en la paranoia. Clanes poderosos fueron eliminados, los límites de linaje erradicados, el poder se apoderó en nombre de la estabilidad. La masacre de los Uchiha en Konoha resonó en su filosofía. Matar lo que no se puede controlar. Incluso el clan de Aku había quedado reducido a la nada, dejándolo solo con Zabuza a su lado. Sin embargo, aquí, en el reino de Kaede, los lazos reemplazaron al miedo. La confianza suplantó a la traición. Pero en el campo de batalla, los ideales no significaban nada. Naruto y Sasuke habían superado hacía tiempo el punto de no retorno. El suelo se hizo añicos, reducido a escombros por la furia del choque. Sus movimientos se difuminaron más allá de la capacidad visual. Breves choques, violentas descargas de chakra y luego retiradas repentinas mientras se miraban fijamente, ambos buscando el golpe decisivo. El examen había caído en el olvido hacía tiempo. Ya no era una prueba de rango. Era el choque de las reencarnaciones malditas de Asura e Indra, la tormenta del destino que los arrastraba al derramamiento de sangre. El chakra del 9 colas se arremolinaba alrededor de Naruto, su voluntad en perfecta sincronía con la bestia en su interior. Frente a él, el Susanoo de Sasuke, potenciado por las llamas negras de Kagutsuchi, se alzaba con una fuerza inquebrantable. Ninguno cedió ni retrocedió.
En otra vida, su primer combate a muerte había sido en el Valle del Fin. Pero aquí, el destino se había torcido de nuevo, trayendo su inevitable colisión a este escenario, ante innumerables ojos. El mundo contuvo la respiración. Entonces, Naruto desapareció. En un destello del dios del trueno volador, reapareció junto a Sasuke en el aire, kunai en mano y con los ojos encendidos de determinación. El momento siguiente lo decidiría todo. Fin del capítulo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 229. Capítulo 229. La última batalla de Uchiha Sasuke. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el Rasengan Bomba Bijulu de Naruto ya se había estrellado contra el cuerpo de Sasuke. El impacto lo lanzó por toda la arena, deslizándose violentamente contra el suelo hasta que finalmente se detuvo a lo lejos. Pero eso fue solo el comienzo. En cuanto Sasuke se detuvo, el avatar de chakra del Kyuubi apareció a su lado. Con las fauces abiertas, desató una bomba Bijulu a quemarropa. A diferencia de las enormes bombas Bijulu originales, que requerían tiempo para cargarse, esta era diferente. Era un clon nacido del propio chakra del 9 colas, potenciado por la bendición del árbol de Dios. El ataque fue instantáneo. Sin previo aviso. Sin tiempo para reaccionar. Fue aterrador. Este era un efecto inusual que solo se activaba cuando Naruto y el 9 colas luchaban en perfecta sincronía. Cada vez que Naruto usaba su Rasengan de bomba Bijulu, el clon de chakra de Kurama tenía la posibilidad de desatar instantáneamente su propia bomba Bijulu. Y hoy, el destino había decidido que Sasuke sería el perjudicado. 2 golpes devastadores consecutivos dejaron a Sasuke destrozado. Su Susanoo se hizo añicos, las escamas del modo sabio se desprendieron y su transformación se desmoronó. Ahora estaba igual que al principio. Solo Sasuke. Una mano presionaba el suelo, la otra aferraba con fuerza su espada Kusanagi. Intentó levantarse varias veces, pero la fuerza lo traicionó. Finalmente, la sangre brotó de sus labios, manchando la hoja antes de gotear en la tierra. Sasuke estaba gravemente herido. Si hubiera sido cualquier otra persona, ya estaría muerta. Que aún respirara era un milagro, una prueba de su férrea voluntad. Desde el borde del campo, Tsunade frunció el ceño. Su instinto de sanadora le gritaba: si esto continúa, morirá. Sus manos temblaron, lista para invocar a Katsuyu e intervenir. Pero entonces, contra toda lógica, Sasuke se puso de pie tambaleándose. Su cuerpo temblaba, pero se negaba a caer. No podía perder allí. No contra Naruto. No delante de todos. Su determinación ardía más que sus heridas. Incluso Tsunade dudó, deteniendo sus pasos. Naruto había mostrado compasión. Había evitado los puntos vitales de Sasuke. Pero la determinación de Sasuke lo obligó a mantenerse en pie, sin importar el costo. Y entonces algo cambió. Su Mangekyō Sharingan empezó a girar descontroladamente, y su chakra se recuperó a un ritmo antinatural. Una energía azul lo envolvió en oleadas, tan intensa que brilló visiblemente alrededor de su cuerpo. Estaba intentando despertar a Susanoo una vez más, forzándolo a abrirse con pura fuerza de voluntad. La multitud se quedó boquiabierta, incrédula. ¿Cómo es que todavía tiene chakra? Es imposible. Incluso Itachi, de pie en silencio entre las sombras, apretó los puños. Conocía muy bien esa sensación. Superar el límite de la muerte, despertar la fuerza a costa del propio cuerpo. Era una maldición que cargaba, y ahora su hermano menor recorría el mismo camino. Y Sasuke se negó a dejarlo ir. Las llamas azules del chakra se espesaron, hinchándose hasta adoptar la forma de algo aterrador. Él seguiría luchando incluso si eso lo destruyera. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 230. Capítulo 230. La ilusión de la bola de fuego y el contraataque de Naruto. Sasuke flotaba en el aire, con el cuerpo envuelto en chakra de relámpago que brillaba como llamas fantasmales. Su expresión era tranquila, pero la intención asesina que irradiaba su Mangekyō Sharingan era sofocante. El brillo carmesí de sus ojos parecía anunciar al mundo el aterrador potencial que ocultaba en su interior. Ojos similares a los de Kaede. Kaede, observando en silencio bajo el árbol de Dios, entrecerró la mirada. Este chico tonto y testarudo y su talento era innegable. Un hombre así no podía ser ignorado. Un plan ya comenzaba a gestarse en la mente de Kaede. En el campo de batalla, la forma de Sasuke se volvió aún más temible. Alas de chakra se extendían desde su espalda, su brillo destellaba como escudos de relámpago puro. Con Kagutsuchi potenciando su Susanoo, el guerrero gigante blandió una enorme espada de relámpagos y llamas hacia Naruto.
Al mismo tiempo, Sasuke desató una gran bola de fuego, con una precisión milimétrica que predijo las evasiones de Naruto. Naruto saltó para esquivar el golpe de Susanoo, solo para aterrizar directamente en el camino de la bola de fuego. La explosión se lo tragó entero. Los espectadores quedaron boquiabiertos, y el pánico se extendió por las gradas. Las llamas se extinguieron, dejando solo tierra quemada. No había rastro de Naruto. ¿Se acabó? Susurró una voz. ¿Perdió Naruto? Murmuró Chunji con los ojos abiertos. Lo había visto con sus propios ojos. La bola de fuego envolviéndolo por completo. Pero Shikamaru negó con la cabeza, con expresión sombría. Todavía no. Fíjate bien, algo no cuadra. Su aguda mirada había captado lo que otros pasaban por alto. La forma en que Sasuke se movía, la extraña corriente que rodeaba su cuerpo, su chakra del rayo no era solo defensa. Cada jutsu que usaba tenía su atributo, lo que significaba que la parálisis impregnaba cada golpe. Era una ventaja aterradora, una que debería haber dejado a Naruto indefenso. Y aún así Naruto se había ido. De repente, un kunai silbó en el aire y cortó el hombro de Sasuke. En el siguiente instante, Naruto apareció detrás de él, con su mano brillando con chakra violento y un Rasengan de liberación del viento girando en su palma. El contraataque había comenzado. Fin del capítulo.